se levantaron todos, esto era ya amaneciendo, le llevaron ante Pilato y se pusieron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestra nación, impidiendo pagar tributos al emperador y diciendo que es el Mesías, el Rey. Fíjense qué falsedad, qué culto tan repugnante a la mentira es el que tributan estos hombres. Porque han cambiado totalmente el tenor de las acusaciones. Nada de esto se había sustanciado en el juicio religioso. Solo les importaba obtener de Cristo la confesión de que es el Hijo de Dios. Ahora, esta la archivan y se presentan a Pilato acusándole de sedicioso, de revolucionario, es más, de pretendiente al poder. Dice que es el rey e impide pagar tributos al emperador. Estamos iniciando el capítulo 23 de Lucas, que es el penúltimo de su evangelio. Esta gente llevan al Señor a Pilato porque saben bien que es el único que legalmente puede sentenciar a muerte al Señor, que es lo que buscan. Es una de las aportaciones de San Lucas, que como vemos en todos estos pasos de la pasión está siendo más telegráfico que los otros, en contra de su costumbre, él tan proporcionador de detalles, de horas, de lugares, de personas, y aquí va a lo fundamental. Pero ahora nos aporta un detalle en el que solo coincide con Juan, y es esta acusación de los judíos ante el poder civil. Una acusación formulada con la habilidad artera con que ellos están procediendo desde el principio, y que comprende fundamentalmente 3 puntos. O sea, la actividad pública de Jesús ha sido una perturbación del orden cívico y, por tanto, amenaza con desestabilizar la nación judía. Esto para empezar. Hemos encontrado a este alborotando a nuestra nación. No se dice a la gente o aquí en Jerusalén, ni siquiera en la zona, ¿no? A nuestra nación. Segundo, Jesús se ha declarado, según ellos, no ofrecen ninguna prueba, pero lo lanzan como enemigo de pagar tributos al César, al emperador. Y tercero, se ha proclamado Mesías Rey. Lo de Rey no había aparecido en el interrogatorio previo. Lo introducen ahora, porque les interesa que Pilato se vea amenazado en su gobierno. Y este es el primer run run que empieza a sonar en los oídos de Pilato y que provocará el título de la cruz después del interrogatorio a Jesús, que está bien explanado en Juan. En Lucas es mucho más breve. Pero de aquí se empieza ya a originar el titulus latino que se solía poner en los sobre o cerca de los condenados para que se supiera el motivo de su condena. Ese título es también un tratado teológico. Pilato no lo sabe. Y si tenemos tiempo y ocasión, algo podremos decir sobre él. Me impresiona siempre la historia, que es de las más bonitas, y mire que es difícil de escoger alguna, pero entre las historias de las fundaciones de la Santa Madre, a mí por lo menos de las más conmovedoras me resulta la de Beas de Segura, y además como he estado allí muchas veces y he predicado, la gente es muy buena, le tengo mucho cariño a todo aquello, pero esa Catalina Godínez, mundana, casquivana, frívola, y con sus 14 años, que se convierte mirando el título de la cruz, dice la Santa Madre. No el crucificado, sino el título. Y se mudó toda.
dice la Santa Madre, y sonó un estrépito en la casa espantoso, tanto que bajó el padre con la espada. En fin, bueno, pues ese título empieza a sonar aquí. Se ha hecho rey, dicen los judíos a Pilato. Se ha hecho rey. Esas tres acusaciones: revoltoso, enemigo del César porque impide los impuestos, y sedicente rey, o sea, el que se hace a sí mismo o se propone a sí mismo como Mesías rey. Y entonces, tan convencido estaría Pilato de la maestría que tenían aquella gente en mentir, que las dos primeras acusaciones las pasa por alto y eran las que más le tendrían que haber preocupado. Pero estaría convencido de que aquello estaba sacado de madre de tal manera que ni se detiene en ellas. Este pobre desgraciado que vería ante sí, Jesús era un hombrón, pero ahí estaba ya hecho un guiñapo, y le ve y dice, pero él es posible que esté negando que se paguen impuestos y que esté revolviendo a la nación este hombre, y se detiene solo en lo de rey. Y es que a Lucas como a Juan les interesa también focalizar aquí la atención en la realeza de Cristo, para redimensionar esta realeza, que no es una realeza temporal o política. Y aquí presentan una teología de Cristo Rey. Juan sobre todo, pero también de manera muy sucinta Lucas al presentar a Pilato diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque claro, si le contestaba que sí, todo se iba a sustanciar aquí. Jesús le contestó, tú lo dices. Y este tú lo dices, como hemos dicho antes, puede encerrar un sentido ambiguo. Tú lo dices como así es, o tú lo dices como eres tú el que lo estás diciendo. Tú sabrás, porque hay muchas maneras de entender eso, si es que yo soy el rey de los judíos. Hay que acudir al capítulo 18 de San Juan, claro. Los versículos 33 en adelante, son 5 o 6 versículos, 33 al 38, donde Juan presenta este diálogo de Pilato con Cristo sobre su reinado. Y la conclusión es que Pilato no interpreta el reino de Cristo en sentido humano y político. Tampoco da el salto sobrenatural, pero sabe que hay algo misterioso y que le hace suspender el juicio, que es de hecho lo que hace, suspender el juicio, pero no su juicio personal, pero no depende del juicio civil, de tal manera que no lo haga desembocar en una condena, porque se ve casi abocado a ello y le piden liberar a Barrabás, se lava las manos, en fin, todo eso que veremos. Pues tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la plebe, no encuentro culpa alguna en este hombre, pero ellos insistían con más fuerza, va soliviantando al pueblo con su predicación por toda Judea, desde Galilea donde empezó hasta aquí. Ellos siguen relevando el carácter, según ellos, revolucionario de Jesús. Insisten en el primer punto de su acusación, sobre la perturbación de toda Judea, o sea, la Palestina. Y desde Galilea donde empezó, posiblemente de un modo implícito, si es que no lo hicieron con mayor claridad, le están queriendo recordar a Pilato que no se olvide de la rebelión de Judas en Galilea, de un Judas que hubo, celotes, del cual nos habla en los Hechos de los Apóstoles, Lucas también en los Hechos, 5:37, habla de esa rebelión que hubo de Judas en Galilea, que fue muy sangrienta, y había sido en el año 6 después de Cristo, de manera que ahora estamos en el 30 más o menos después de Cristo, porque ya saben que no es exacto el cómputo que llevamos, que hay 3 o 4 años, que ahí Dionisio el Exiguo, que es el monje que hizo el calendario, se equivocó, y tampoco sabemos exactísimamente que Cristo tuviera 33 años, que podía ser uno arriba o abajo. Pero
Esto había sido en el año 6, con lo cual hacía 20 y tantos años, muy poco, y estaba fresco en la memoria, como ahora tenemos lo de las Torres Gemelas y lo de la Atocha y esas cosas, pues quedan muy, aunque pasen 20 o 30 años, están muy recientes siempre. Bueno, pues había habido esa rebelión de Judas el Galileo, Judas el Zelotes en Galilea, y le están recordando eso de alguna manera a Pilato. La conclusión es que Pilato no encuentra culpa en él. Al oír esto, Pilato preguntó si Jesús era Galileo, porque le preocupaba que de allí vinieran los sediciosos, los revoltosos. Y al cerciorarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que era el tetrarca de Galilea, se lo envió aprovechando que también Herodes estaba en Jerusalén por aquellos días. Y aquí nos detenemos para después entrar en el interrogatorio breve que no tiene materia, porque fue interrogatorio sin respuestas, de Herodes a nuestro Señor. Hay una sombra, digamos, una tonalidad de ironía y un olor a paradoja en toda esta escena. Y Lucas la quiere señalar con elegancia, sin hacer sangre, de manera tácita, pero la está señalando. Un pagano afirma la inocencia de Jesús, mientras que los jefes religiosos del pueblo exigen, sedientos de sangre y presas del odio, su condena. Esta es la paradoja. Y este es Jesús, cuyas virtudes brillan incontestablemente ante la malicia diabólica de los escribas. Parágrafo de Juan 18, 33 al 38. Porque Pilato quiere ser puesto en la verdad. O sea, aquí hay esto debe ser visto con el telón de fondo de la apertura o el rechazo a la verdad. Todo está aquí. Jesús es la luz, Jesús es la verdad, rechazada la cual no tiene cabida el Señor. Y los especialistas en Dios rechazan a Dios. Aquellos que por escudriñar las Escrituras tendrían que ser ávidos buscadores de la verdad, no quieren encontrarse ante ella. Y el que se ve por primera vez ante Jesús se siente como íntimamente estimulado a dejarse iluminar por la verdad. Tan es así que en algunas confesiones cristianas orientales se van a pasmar por esto, pero Pilato es venerado como santo, busca la verdad, está buscando la verdad. Y habría que leer esto con el telón de fondo, como digo, de Juan, no telón de fondo, sino ampliar todo esto con la narración que nos aporta Juan. Como digo, 18, 33, 38. Y entonces, ¿y qué es la verdad? Termina diciendo Pilato, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pilato queda convencido, aquí hay, los padres comentan este envío con el que terminamos, de Pilato, de Jesús por parte de Pilato a Herodes, y es interesante,
porque esto indica que él queda convencido de su inocencia, pero no termina su búsqueda de la verdad, porque condena al inocente. Probablemente es el hecho, no probablemente, Lucas dice que es lo que es, el hecho de que le hayan dicho que inició su predicación en Galilea, lo que hace que él le envíe a Herodes, bajo cuya jurisdicción vivía Jesús, como nos ha explicado Lucas al inicio de su Evangelio en el capítulo 3. Y es un signo de cortesía, es un signo de buscar hacerse amigo del otro, pero, en fin, quedémonos con esta, y terminemos aquí, con esta pasividad de Jesús, con este dejarse hacer por parte de Jesús. Tanto que cuando vayamos a algunos versículos más adelante, después de haber pasado Jesús por Herodes y haber vuelto a Pilato, este hombre, en el fondo atormentado, en el fondo contradictorio dentro de sí mismo, que es Pilato, les entrega a Jesús, dirá Lucas en el versículo 25, para que hicieran con él lo que quisieran. Todo termina aquí. O sea, por parte de Pilatos, digo. Él no quiere hacer nada, pero lo hace todo, al entregar a Jesús, para que se haga con él lo que se quiera. Nosotros no podemos como hacer dejación de nuestras responsabilidades a la hora de defender a Jesús. No son tiempos de dejar solo a Jesús para que otros hagan con él lo que quieran. No son tiempos de difuminar o aguar la verdad, como si dentro de la verdad cupiera todo, como si fuera posible que todos tengan la verdad. Padecemos lo que llamó Benedicto XVI en varias ocasiones, la dictadura del relativismo. Y Pilato es un poco figura de esto. Y hoy la Iglesia está también muy afectada de esto. La vida religiosa, los consagrados. Bueno, se trata de ser buenos, todos somos hijos de Dios, todos... Afirmaciones muy fofas, muy inconsistentes, muy antropológicamente poco sostenibles y menos teológicamente. No es esto. Hay muchas verdades. El mundo está sembrado de semina verbi, que decían los padres, semillas del verbo. Hay chispazos de luz en personas de toda condición, hasta en los criminales. Pero la verdad con mayúsculas solo está en Jesús. No todo vale. Es más, sin Él nada vale, completamente. Aunque las cosas sean valorables, las personas sean buenas, pero fuera de Jesús no hay verdad completa. Él es la verdad, porque Él es el Kyrios. Y esto, queridas hermanas, totaliza nuestra vida, la ensambla, la hace armónica, la unifica. Lo contrario nos disgrega, porque voy en pos de mis verdades. Yo no tengo verdades fuera de la verdad, es Él. Yo puedo, de alguna manera, muy lejana si quieren, o muy concomitante, hacer de alguna manera el papel de Pilatos. Y bueno, sí, creo en Jesús, me he entregado a Él, Él es en principio mi Kyrios, mi Señor, pero después le entrego a mis pasiones o le entrego a mis negligencias para que hagan con Él lo que quieran.
Yo tengo que decirle en cada uno de mis actos, Señor, yo contigo y como tú, contigo y como tú. Y yo debo estar aquí en la pasión. Estas meditaciones no son solo para contemplarlas como espectadores fríos o inactivos, sino debo estar allí. Esto es la composición del lugar y esto es la aplicación de sentidos y sobre todo esto es llevar a mi vida la doctrina del Maestro. Debo estar allí. Y hoy en nuestro mundo, cada minuto que pasa nos va obligando más a esta postura. Yo contigo frente a todos, incluso frente a los de casa, pero con quien me importa estar es contigo. Pues terminemos así, pidiendo a la Virgen que sepamos decir en cada momento de nuestra vida, sobre todo cuando arrecia la pasión: Jesús mío, Cristo mío, que me regalas tu unción y con ella tu fuerza. Yo siempre contigo y como tú.